Hermanos, buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, pues tal vez esta semana has estado un poco, no sé, el Señor me ha mostrado como que tal vez en nuestras casas en este tiempo estamos un poco angustiados, estamos como en un proceso en donde nuestra mente empieza a ser como atacada, vulnerada, y bueno, ¿y qué va a pasar en nuestro futuro? ¿Y si pasa esto? ¿Y si no? ¿Y si empezamos como, no sé si a usted le ha pasado esta semana, pero mira, en verdad hoy quiero darte una palabra de aliento y esto no es actitud mental positiva, te estoy hablando de fe. Es ahí donde la fe, en la confianza en el Señor. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Confía en el Señor. Si Él un día decidió atravesarse en el camino nuestro y mostrarse como el Dios de salvación, Él hará en nuestras casas. Él hará. No olvides. Tómate de la mano el Señor, reúne a tus hijos, a tu esposo, dejen de reñir en un momento dado y en verdad arrodíllense al Señor, clamen al Señor, pidan perdón por sus pecados y díganle: Señor, en verdad confiamos en ti. Eso es lo que quiero decirte hoy al inicio de este mensaje y de la enseñanza que ya vamos a abordar. Bueno, creo que seguimos con el libro de Primera de Samuel y recordemos que veníamos viendo en qué contexto se está dando el libro de Samuel. Recordemos que viene el tema de jueces, viene Ruth y luego Primera de Samuel, pero Samuel resurge en el mismo tiempo de los jueces. Aquí es donde hay un cambio en donde Samuel es elegido como un reinado no tan reconocido, como que fue puesto su corona y fue nombrado rey, pero él era el que gobernaba, Samuel era el que gobernaba y además también era el profeta del Señor, el sacerdote. Recordemos cómo apareció en la escena. Aparece un Saúl, un hombre que, ¿por qué aparece? Porque el pueblo mismo le solicita a Samuel que le dé, que quiere tener un rey. Entonces aquí es donde, para los estudiosos de las relaciones internacionales, como un poder que era político-religioso en uno solo, se gobernaba así, pasa a ser un gobierno de un reinado donde un rey es el que gobierna, pero a la vez acompañado de un sacerdote, en donde se armonizaba lo político con lo religioso. Era uno solo, pero ya esta vez se ejercía bajo dos personas. Bien, Saúl entonces como rey es efectivamente un líder que es reconocido por el pueblo de Israel, que es agradable a los ojos del pueblo de Israel. Y este Saúl empieza a hacer, como les mencionaba, aun cuando la voluntad del Señor no era poner un rey sobre Israel, miremos cómo la misericordia de Dios nuevamente, dice la Biblia, lo menciona así, Primera de Samuel, que el Señor colocó un nuevo espíritu sobre Samuel y que cambió su corazón. Qué hermoso. O sea, a pesar de la no estar de acuerdo, el Señor deja que Saúl sea colocado como rey como un hombre nuevo. Pero aquí vemos en donde Saúl empieza a liderar, empieza a gobernar, empieza a levantarse porque él ve que Dios empieza a darle la victoria. Mire, hermanos, de lo que hemos podido recorrer en los diferentes hombres que se levantaron y los diferentes personajes que se levantan en jueces, siempre estamos observando una frase: y Dios daba la victoria, y delante de ellos estaba Dios. Entonces, esto no lo debemos olvidar como cristianos. Y el pueblo de Israel no debió haberlo olvidado, y mucho menos Saúl. Aquí, ¿qué empezó a suceder? Saúl empezó a ganar sus batallas, empezó a ir contra los
contra los filisteos, ir contra los diferentes pueblos y empieza a ganar y a ganar las batallas. Y la Biblia menciona algo que en primera instancia yo les mencioné en la clase pasada o en la enseñanza pasada, les mostraba que Saúl no espera a que llegara Samuel para que él mismo bendijera la ofrenda, el holocausto al Señor antes de ir a la batalla. ¿Y qué hace Saúl? Dice, ¿cómo te demoraste? Pues yo ofrecí sacrificio. 0 iba 1. Bien, ¿qué sucede luego? Dios sigue como que ahí está, pero el Señor como que va anotando el corazón de Saúl, y luego viene un Saúl que se levanta contra los filisteos, contra estos diferentes tribus. Vemos como en una de las batallas su hijo Jonatán junto con su escudero, que es como el que llevaba la espada y esto de lo que llevaban los que luchaban en la batalla, se van un día donde estaban los amalecitas, ¿se acuerdan de la historia? Y ellos dicen que en una montaña la escalaron y empezaron a mirar que los amalecitas estaban allí, y ellos salen allí y empiezan a gritar a los amalecitas haciendo creer que estaban rodeados. Y luego de esto dice que trataron de coger al hijo de Saúl, y cómo en un momento dado él empieza a matar y a matar estos guerreros amalecitas, y dice que mató solo a 20, pero que estos amalecitas se llenaron de temor y terror, y aquí fue entonces donde el pueblo de Israel, los guerreros de Israel, atacaron a los amalecitas y vencieron. Esta es una de las historias que se cuentan aquí en el primer libro de Samuel, que está dividido en 2 partes. Y pues vemos historias tan radiantes, tan narradas, un argumento tan hermoso de lo que sucedió allí, y cómo Dios empezaba a mostrarse a Saúl. Pero llega un momento en donde Saúl dice que se levantó contra los amalecitas y que Dios le da la victoria ese día, da la victoria contra los amalecitas. Pero ¿qué hace Saúl? Saúl lo que hace es primero guardar la vida del rey Agag, que era el rey de los amalecitas, y además guardar el botín y permitir que sus soldados guardaran el botín. Dice que guardaron una cantidad de vacas y ovejas, y bueno, esto fue una cosa que ellos dijeron en un momento dado, vamos a coger ya Dios nos dio la victoria. Pero aquí es donde vemos el corazón de Saúl, y vemos cómo, como llevábamos la cuenta, 0 y van 2. Y en este 2 ya el Señor colmó su paciencia, porque como ustedes saben, al no obedecer, recordemos que siempre lo que ha sido el tropezadero de Israel es la falta de obediencia. Y Samuel, esa noche, dice que el Señor le habló claramente que Saúl lo había sacado de su corazón. Dice que Samuel no lograba conciliar el sueño esa noche, y se levanta la mañana siguiente y va donde Saúl. Y yo quisiera, y me voy a permitir leerles aquí en Primera de Samuel, capítulo 15, y vemos cómo vemos a un Samuel con mucho dolor, pero con mucha firmeza, hablándole a Saúl acerca de que ya Dios lo había quitado de su reinado. Miren, hermanos, eso no fue inmediato. Saúl, cuando entró a gobernar, tenía 30 años, dice la Biblia, y dice que él reinó por 42 años. O sea, eso no fue así. Recordemos que la Biblia no se lee en una semana ya sucedió esto, no es así. Y hay que establecerlo con los tiempos. Cómo el Señor empezó a obrar
Y aquí vemos, y quiero leer la palabra que Samuel le da a Saúl. ¿Saben por qué la quiero leer? Porque esta palabra es vigente para hoy. Es tan vigente para hoy. Voy a leer la parte en donde, a parafrasear, donde Samuel llegó donde Saúl y le dijo: tú no cumpliste con las instrucciones que te dio el Señor. Y Saúl dice: yo, claro que sí, yo cumplí con todas las instrucciones, yo fui a la batalla, yo gané la batalla, pero yo sí, eso sí, me quedé. Y entonces, Samuel le dice algo: y entonces, ¿qué es lo que escucho? ¿Esas balidos de oveja? Entonces ya Saúl cae en cuenta de lo que le está diciendo Samuel. Y aquí dice: son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, le dice Saúl, como siempre, los hombres echándole la culpa a otros. Yo no fui, fueron las tropas, ¿no? Respondió Saúl: dejaron con vida a los mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. O sea, obedecí, pero a medias. Eso es lo que está diciendo Saúl ante Samuel. Y aquí Samuel le dice: basta, no más, no me diga nada más. Y le dice, lo interrumpió Samuel: voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y Saúl, responde: yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más el Señor? Y ponga cuidado, hermano, esta palabra. Que le ofrezcas holocaustos y sacrificios, a que se obedezca lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, la arrogancia como el pecado de la idolatría. Como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y aquí entonces vemos a un Saúl. Allí sí entiende lo que el profeta Samuel está diciendo. ¿Cuántos de nosotros? En verdad no lo estoy diciendo para pescar hacia afuera. Estoy hablándolo a mí, pero también hoy quiero decírtelo a ti. ¿Cuántas veces nosotros queremos ofrecer sacrificios al Señor cuando Él no quiere ese sacrificio? Él lo que te ha mandado es a obedecer su palabra, pero no obedecemos su palabra y sí queremos ofrecer sacrificio. ¿Cuántas veces, estando en obediencia, queremos entrar en ayunos, en oraciones, en cosas que el Señor no está pidiendo? Como dice el Señor, Él lo que quiere es que obedezcamos su palabra. Y Él, en otra parte de la palabra también habla el Señor que estaba cansado de sacrificios. ¿Qué pasaba con los amalecitas? Los amalecitas fueron este pueblo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo puedes leer en Números, ellos
bordearon una parte de la tierra prometida de Canaán y ahí estaban los amalecitas y ellos no los dejaron pasar y no se opusieron. Y por eso el Señor luego habló y que este pueblo debería ser destruido, porque no solamente se iba a levantar, no solamente les iba a atravesarse en su camino, sino que iba a ser el tropezadero para ellos. Entonces, mire cómo Saúl y muchos de nosotros podemos estar diciendo, mira, es que yo hice esto y esto y esto, y el Señor dice, sencillamente, no obedeciste. Bueno, pues sigamos el relato. Y aquí entonces vemos cómo un día Samuel se fue, dice que Samuel se fue. Aquí, antes de pasar al capítulo 16, la palabra dice, finalizando el 15, que Saúl se sintió tan mal, pero y sí reconoció su pecado, he pecado contra Dios, pero aún así ya era tarde. El Señor seguramente le perdonó, pero las consecuencias de su pecado las iba a tener que sufrir. Es decir, que su reinado ya no estaba en sus manos, iba a ser entregado a otro. Y le dice, mira, mientras pasas todo esto, entonces por favor sube conmigo a adorar y todo, pues para que la gente pues no se dé cuenta y los ancianos y todo, y todavía yo tenga pues mi reinado. Samuel acepta y él sube y no, esto queda aquí entre Dios, Samuel y Saúl. En el capítulo 16 vemos a un Samuel que está muy triste. Samuel está tan mal. Y un día viene la palabra del Señor a Samuel y dice, ¿te vas a quedar ahí llorando a Saúl? Levántate, le dijo, levántate y ve a ungir al nuevo rey. Entonces Samuel dice, bueno, sí, está bien, Señor, ¿a dónde voy a ir? Entonces se ve a dónde Isaí y le muestra dónde está Isaí. Y dice, allí va a estar, está aquí en su casa, va a estar quien yo quiero ungir. Y pues Samuel le dice, pero porque ya Samuel tiene que incluso empezar a cuidarse, porque el hecho de que Saúl estuviera arrepentido no va a indicar que él vaya a tratar de pelear en sus fuerzas por mantenerse en ese reinado. Lo vamos a ver en el transcurso de Segunda de Samuel. Y vemos aquí cómo Samuel le dice al Señor, ¿y qué voy a decir para que no me hagan nada ni nada? Dijo, tú ve y di que vas a ofrecer sacrificio y sencillamente invitas a Isaí y a su familia a ofrecer sacrificio. Entonces así lo hace Samuel, va, entra donde Isaí temeroso, dice, aquí viniste en paz, y dijo, sí, vengo a ofrecer sacrificio. Y luego ya cuando se llega, está con Isaí en su casa, le dice, vengo a ungir al nuevo rey de Israel, el Señor me ha mandado. Recordemos que Samuel era reconocido por todo el mundo. Samuel fue el que gobernó y fue el sacerdote del Señor, profeta y sacerdote del Señor. Y pues Isaí dice, ok, entonces viene y empieza a presentar a sus hijos. Y recordemos, todo el mundo pues ha puesto de ejemplo esto, los ojos de Dios no son los que nuestros. ¿Por qué? Porque aquí entonces traen a su hijo mayor, dicen que era altísimo, guapísimo también, y pues él dice, aquí está mi hijo, el que va a ser ungido. Entonces Samuel también en su corazón dice, sí, es él. Y el Señor le dice, no es él. Y nuevamente también le hace caer en cuenta eso, que él no ve como nosotros vemos y lo que nosotros vemos. Y así le presenta a su segundo, a su tercera, a su cuarto, porque Isaí tiene 8 hijos, pero él solo le muestra a los 7 hijos. Y entonces Samuel dice, bueno, ¿y no hay otro hijo acá? Dijo, pues los que están acá no. Ah, sí, dijo, tengo uno que está cuidando allá las ovejas. Entonces Samuel le dice a Isaí, ve y tráelo. Y cuando viene David, dicen que era el último, el más jovencito, dicen que era moreno, su tez morena, así lo dice la traducción viviente, y también era simpático, pero era un niño. Y dice el Señor, Él es mi ungido, úngelo. Y aquí es donde David es ungido.
es ungido y bueno, hermanos, no creas que esto fue, nuevamente voy a decir así, no, tendrían que pasar muchas cosas. Como decía mi padre, tenía que pasar mucha agua bajo el molino, bajo el puente, para que David tomara este reinado. Bien, luego de este proceso de ungir a David, Samuel vuelve y dice la palabra que a partir de ahí nunca más Samuel volvió a presentarse ante Saúl. Tan triste, ¿no? Aquí entonces podemos ver luego cómo hay una enseñanza muy bonita y pues que ha sido clase preferida para las profesoras de escuela dominical, la historia de Goliat. Y vemos cómo los filisteos, que era el pueblo que siempre estaba subyugando al pueblo de Israel, vinieron nuevamente contra ellos y dicen que en un momento dado el ejército de Israel estaba en un lado de un monte y en el otro lado estaban los filisteos, y en la llanura dice que estaba un lugar ahí que los dividía una llanura y que allí se levantaba un guerrero que tenía por nombre Goliat. Y dice la Biblia lo describe como un hombre muy grande. Y cuando uno lee los detalles de este hombre, dice que tenía su escudo. Imagínense, el escudo pesaba 55 kilos. O sea, su lanza, la punta de la lanza dice que pesaba 7 kilos. O sea, eso era algo tremendo, toda su armadura nomás. Entonces imagínense cómo era de fuerte este Goliat, este gigante, y que dice que en la mañana temprano se levantaba e iba allí a donde a la meseta, dice que la llanura que los separaba, y empezaba a dar voces y gritos y les llamaba cobardes a los israelitas y les decía que si alguno de ustedes viene aquí y peleamos la batalla, y si nosotros podemos pelear y el que me venza a mí, entonces nosotros los filisteos seremos esclavos de ustedes y les serviremos. Y decía, y si ustedes son los que alguno de ustedes nos gana o nosotros les ganamos, entonces ustedes nos servirán. Era siempre las palabras que vociferaba este hombre. Y aquí es donde vemos que un día entonces dice que hasta Saúl mismo, porque aquí ya el Espíritu del Señor había abandonado a Saúl. Ese hombre fuerte, valiente, que era Saúl como era en sus fuerzas. Dice que él se aterrorizaba de escuchar también a este filisteo y todo el ejército. Y un día, dice que 40 días estuvo este filisteo allí. Y dice que un día el padre de David llama a David y le dice, oye, ven y lleva estos panes a tus hermanos y lleva esto, y también lleva estos quesos al jefe del ejército para que mires si tus hermanos están bien y mires si me traigas noticias de tus hermanos. Así es como David va y pues dice que va y mira todo lo que está sucediendo, y cuando se da cuenta y él escucha, y me imagino ese jovencito dentro de esos hombres que eran los guerreros de Israel, y empieza a preguntar qué está pasando, quién es él. Dijo, este incircunciso, él apenas escuchó eso, dijo, este incircunciso o este impío, este no creyente de Dios, quiere ofender a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. Entonces él empieza, ¿qué está pasando? Y todos empiezan a explicarle. Y había corrido la noticia que el hijo que Saúl había dicho que el que peleara contra este Goliat le iba a dar, lo iba a hacer rico, y además le iba a dar a su hija Mical. Entonces eso era lo que prometía el rey Saúl. Entonces, y dice David que le empezó a preguntar, ¿y qué es lo que le van a dar al que gane?
Suena sí, como chistoso, ¿no? Pero tierno más bien. Y él volvió y dice que los hermanos, el hermano mayor de David se acercó a él y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y lo regaña y le dice, eres solo quieres venir a mirar lo que está sucediendo y la batalla. Yo creo que diría, a mirar que somos unos cobardes y me da vergüenza, pero por eso no quiero que estés aquí. Creo que eso era lo que estaba detrás. Pero entonces David llega ahí y vuelve y sigue preguntando y él sigue indagando y dice, yo lo vencería en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo lo vencería. Y entonces porque no se puede permitir que este incircunciso hable así. Y dice que ahí mismo unos israelitas soldados fueron donde Saúl y le contaron, rey, imagínese que allá hay un jovencito que llega y dice que él puede pelear contra ese Goliat. Y Saúl dijo, aquí tenemos la salida. Sea que esto o que no, es por lo menos una esperanza. Y fue allá y le dijo, lo mandó llamar y le dijo, ok, listo, entonces tú vas a luchar contra este Goliat. Sí, mi señor, el todo respetuoso, eh, todo bien puesto le dice. Y entonces Saúl le dice, ok, listo. Entonces dice que el mismo Saúl colocó la armadura, el casco y le dio la espada y todo a David. Y creo que David dice que él trató de pararse, pero él no pudo y dice que no, yo no puedo con esto. Dijo, yo no sé manejar eso. Dijo, yo voy a ir a la batalla sin nada de eso. Entonces que Saúl le dice, bueno, pues sí, vaya sin eso. Entonces él dice que mientras tanto se fue, corrió al río y trajo las 5 piedras lisas, dice, lisas. Pero antes hay una narración de parte de él muy interesante que tal vez como que sí, ese de pronto, esa esperanza como que uno no la cree mucho, pero él sí le cuenta a Saúl, yo cuando cuido mis ovejas, cuando vienen los osos o los leones a llevarse una de ellas, yo los golpeo con tanta fuerza que le hago quitar de las garras, le hago quitar la carnada. Y si sigue esto, hasta los mato, decía él mismo, con mis propias manos. Entonces Saúl dijo, esto sí como que, bueno, tenemos algo de esperanza. Y esto de pronto hace que Saúl también diga, bueno, vamos a mirar. Y pues allí entonces ya en el río coge sus piedras, vuelve y trae. Y dice que tenía una bolsa, seguramente ahí donde cargaba sus piedritas, y viene con un palo. ¿Y cuál sería el palo? Pues el que él cuidaba sus ovejas, donde él llevaba sus ovejas como pastor. Entonces dice que él se acerca y sale y le dice que él pelearía ahí empieza a narrar que nuevamente sale este filisteo y empieza a vociferar y cuando ve al pequeño David y le dice, tú vas a pelear conmigo, y es que acaso soy yo un perro, dice, para que vengas hacia mí con palos. Entonces David le contesta, yo no vengo con espada, ni con jabalina, ni con lanza, sino vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Filisteo dice que rápidamente David corrió al punto de batalla, seguramente el gigante hasta ahora se dirigía allí y dice que él saca una piedrecilla de estas e incrusta con su cauchera, podríamos decirlo hoy en día, lanza esta piedra y dice que aquí quedó, en el centro entre ceja y ceja. Y este filisteo no muere con la piedra, no, lo que hace es hacerle caer y perder el sentido. Dice que cae de bruces este gigante y David rápidamente acude al lugar donde cae el gigante, donde está su cabeza, desenvaina la propia espada de Goliat y dice que arranca la cabeza de Goliat y la empieza a exhibir. Y vemos que en verdad lo que David promulgó, lo que en él creyó, que quién era que iba a darle la victoria, Jehová de los ejércitos, el Dios, el gran yo soy. Él tenía esa certeza en su corazón. Él tenía su corazón
que verdaderamente amaba a Dios y creía en lo que Dios podía hacer a través de este David. Bueno, a partir de acá vemos cómo empieza a haber un proceso acá de Saúl cuando ve este tema de que David ganó, se alegró, y dice que en esos momentos, hay que también narrarlo, el ejército de Israel tomó valentía por este evento y se lanzó contra los filisteos, y los filisteos de que salieron despavoridos. Dice que mataron a todos cuantos, esto únicamente unos pocos salieron huyendo en sus camellos. O sea que fue una devastación total en este tiempo para los filisteos. Esta fue una batalla, no es que se haya acabado. Los filisteos fue el pueblo casi que usado muchas veces de parte de Dios para hostigar al pueblo de Israel por su pecado y desobediencia. Y aquí vemos cómo la gente empezó eso rodó la historia, cómo no, un jovencito se enfrentó a un gigante, y lo que hace es ganar la batalla y salir avante en el nombre de Dios. Y aquí es donde empieza esa envidia, ese celo que Saúl empieza a tener hacia David, y empieza a procurar, luego vamos a mirar, luego empieza a procurar matarle. Un cántico que dice se escuchó mucho durante los pueblos, porque David a partir de ahí fue guerrero y empezó a ir a batallas, a diferentes batallas. Se escuchaba decir: Saúl mató a sus 1000, pero David a los 10,000. Entonces Saúl un día dijo incluso: ¿cómo es que la gente dice esto? Están dándole toda la victoria y toda la gloria a David. Están diciendo que él mató a 10,000 y yo solo a 1,000. Y aquí nace ese rencor y ese resentimiento de Saúl, ese resentimiento que lo llevaría a su misma muerte, porque él durante lo que le restó de vida y de reinado no dejó de perseguir a David y no dejó de procurar matarlo. Y vemos en el transcurso de esta historia cómo durante el tiempo que David estuvo en el palacio de Saúl, él intentaba matarle. Una de las cosas que le ocurrió a Saúl tremenda fue que inmediatamente el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, entró en él, enviado de parte de Dios, un espíritu maligno, dice, que acosaba a Saúl todo el tiempo, no lo dejaba dormir. Una zozobra, una angustia, dice que incluso entraba como en trance maligno. Y miren cómo curiosamente Saúl ya conocía a David antes de que él matara a Goliat y fuera parte del ejército, porque alguien aconsejó que Saúl trajera a alguien para tocar el arpa o a un adorador para que adorando al Señor pudiera calmarse Saúl. Y ese fue David. Alguien dijo: hay un hijo por allá de Isaí. Esto fue antes de la batalla y de todo este proceso. Y desde ahí David vivía en el palacio de Saúl. Y aquí, viviendo David en el palacio de Saúl, en muchas ocasiones dice que incluso cuando él le tocaba el arpa, un día tenía la lanza, y dice que lanzó contra David, solo que él esquivó la lanza y quedó contra la pared, que trató de matarle una y otra vez, una y otra vez. Al final, David hace una amistad muy firme con Jonatán. Jonatán, recordemos, el hijo de Saúl, y hacen una amistad tan fuerte
que Jonatán se pone de parte de David y le avisa siempre si su padre estaba para matarlo o no. La última ocasión donde David permaneció dentro del palacio fueron las dos últimas veces. Una donde su esposa Mical le avisó que venían el ejército de Saúl a matarlo, y él salió corriendo, y ella dice que puso un muñeco de los que ella adoraba, lo puso en la cama para hacer creer que era David, y que incluso dijo, ay, es que David me amenazó, y David logró huir. Pero luego cuando vino ya el sacrificio anual que se llevaba a cabo, y era una cena familiar que se llevaba a cabo, dice que David no quería presentarse, y ahí es donde le dice a Jonatán que él le diga si Saúl aún persiste en matarlo, y es aquí donde hacen un trato en donde Jonatán sale con un criado a tirar unas lanzas, y si él decía más allá está la lanza, es porque Saúl lo quería perseguir, o si le dice que es más acá está la lanza, es porque no. Pero al final resulta que sí, Saúl quería matarlo, y quería a pesar de que él ya estaba sospechando que David era ungido, ya él quería en sus fuerzas seguir sosteniéndose en este reinado. Aquí seguimos con esta parte de finales de Samuel, y pues es un libro, en verdad, yo les invito que en el transcurso de la semana lo lea, lo interiorice y lo mire desde esta óptica, ¿sabe? Es cómo muchos de los personajes que están descritos aquí en la palabra, y en este caso estamos viendo a Saúl, cómo muchas veces estamos siendo o tomando esas actitudes de Saúl. Cómo muchas veces pretendemos decir que estamos obedeciendo a Dios, que estamos bajo la voluntad de Dios, cuando el Señor dice, no, eso no es. Ni siquiera te he dicho que me ofrezcas nada, porque ya has estado desobedeciendo. Hermanos, amigos, este tiempo en donde tal vez muchos preguntamos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, yo ni siquiera podría decir que esto no lo mandó Dios o que sí lo mandó. Pero sí, Dios es un Dios de juicio y de justicia. Y creo que mucha gente tiene a Dios por nada, y aún si se ven en las últimas, no quieren, y aún endurecen su corazón y no quieren buscar de Él. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión. ¿Sabe? No le eche la culpa a Satanás de lo que está pasando. Esto es algo de lo que Dios, si se ha valido o Él ha mandado, lo que Él desea es transformar nuestros corazones. Él desea que nos volquemos a Él, y Él desea que hagamos su voluntad. Vamos a tener el tiempo de la alabanza, vamos a tener el tiempo también de tomar la Santa Cena. Recordemos que debimos haber preparado el pan y el vino, o un jugo de uva o de gaseosa uva, como lo tenga bien, porque el Señor lo dejó en su palabra, que debemos hacer esto para recordar hasta que Él venga. Quiero dar una sorpresa hoy, y es a los niños. Esta semana vamos a tener dos cosas. Una, vamos a tener un coffee break con los niños. El viernes a las 7 de la noche. Niños, escúchenme, si están ahí con sus padres, conéctense a Skype. Vamos a enviar el link, vamos a enviar para que ustedes sencillamente le den clic ahí y vamos a interactuar. Ustedes van a poder verse en pantalla y vamos a poder estar hablando. Vamos a estar dando una enseñanza muy, muy chévere. Va a ser una sola horita y nos vamos a conectar.
dígale a su papito, el viernes a las 7 de la noche. Y el domingo, el próximo domingo, tenemos nuestra primera enseñanza para niños, escuela dominical para niños. ¿Quieres estar allí? Pues bueno, debes conectarte. Ya sabes que si no te enviamos el link, tú ya te subes a YouTube y colocas Iglesia Reconciliándonos con Dios. Y sencillamente vamos a estar en la escuela dominical y para niños y va a ser algo muy bonito y muy especial. Es una gran sorpresa que teníamos. Estamos trabajando por ustedes, los amamos y bueno, esperamos que este tiempo que viene de alabanza sea de bendición. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, gracias por lo que hasta hoy has traído, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque tu bendición, tu amor nos ha alcanzado, porque tú anhelas hombres, mujeres y niños, Señor, que reconozcan que tú eres Dios de bondad, que tú enviaste a tu Hijo único a morir en la cruz por nosotros, y que tu sangre, la sangre de Cristo, es suficiente para salvación. Gracias, Señor. Vamos a entrar en la alabanza con todo nuestro ser, a adorarte como eres tú, el Dios de bendición, el gran yo soy. Dios les bendiga. Buenos días, iglesia, espero hayan tenido una muy linda semana llena de crecimiento. Hoy es domingo y vamos a descansar un poco de lo que fue esa semana pasada y poner en manos de Dios la que viene, amén. Entonces pónganse de pie, si quiere alabe, cante, aplauda, lo que necesite para desfogarse en la presencia del Señor. Y si usted cree que Dios ha sido fiel en este tiempo con usted, entonces acompáñeme a cantar esta canción. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque tu fidelidad siempre está ahí, porque las circunstancias pueden cambiar y
Nos aterran los cambios, nos aterra no saber qué vaya a pasar con nuestro futuro, la incertidumbre, pero la respuesta está en ti, porque en ti encontramos esa paz, en ti encontramos esa fidelidad, tú no cambias. Las circunstancias pueden cambiar como lo hemos venido viviendo, pero tú nunca lo haces. Quiero compartirles una palabra que está en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Cuando Jesús dice esto, se refiere a que si nosotros no solamente escuchamos su palabra, la leemos, la entendemos, sino que también la obedecemos, nuestra casa y nuestra propia vida va a estar construida sobre algo sólido, sobre bases sólidas que no van a dejar que cualquier cosa que pase caiga. De pronto este tiempo de crisis es importante para que tomemos esta palabra y veamos si nuestra vida está construida sobre la palabra de Dios. Y si no, yo le invito, y también me lo propongo a mí, a que revisemos qué áreas de nuestra vida no están construidas sólidamente. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenos días, amigos y hermanos. Me complace saludarles nuevamente en este día especial que ha apartado el Señor, conocedor que tendríamos la necesidad de hablar con Él, de escuchar su voz, de adorarle
Hemos tenido un bonito tiempo de enseñanza de la palabra, hemos tenido la posibilidad de adorar al Señor juntos, ha sido una gran bendición. Y hoy, allá, a ustedes, familias en casa, les saludo. Niños, me alegra mucho nuevamente estar con ustedes. Bienvenidos y juiciosos juntos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar resolviendo esa pregunta que desde hace unas semanas venimos formulando y es, ¿el tiempo está cerca? Y hemos abordado la respuesta trazando lo que el Señor reveló al apóstol Juan allá en Apocalipsis en Patmos y estamos trazando lo pertinente al mensaje que Él envió a las 7 iglesias. Hoy vamos a mirar el mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 en adelante. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel amigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas contra ti, dice el Señor. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias y entender lo que Él les está diciendo. A todos los que salgan vencedores, dice el Señor, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Vamos a orar. Al orar, le invito a que seguramente en esta mañana usted está teniendo preocupaciones. Es natural con lo que está ocurriendo hoy en día. Seguramente tenga angustias, a lo mejor incluso por la misma cercanía que estamos teniendo en esta cuarentena, se hayan agudizado algunos de los conflictos en el mismo hogar, entre parejas, con los hijos, con los padres, entre hermanos. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a soltar todo eso allí a los pies del Señor y vamos a liberar nuestro ser para que Él hable a nuestras vidas y dispongamos tanto nuestra mente como nuestro corazón para escuchar su voz y para hacer conforme a lo que el Señor hoy va a seguir enseñándonos después de la escuela dominical que tuvimos, para lo que el Señor hoy quiere seguir haciendo a través de nosotros como hemos tenido la posibilidad de adorarle y para lo que Él quiere hablar hoy a nuestras vidas a través de este mensaje que le enviara a esa iglesia ubicada allá en Turquía, lo que hoy es Turquía, a la iglesia de Pérgamo. Cierren sus ojos y niños, cierren sus ojitos allí y juntos vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Muchas gracias por poder contar contigo en todas las circunstancias. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu fidelidad. De alguna manera, hasta el día de hoy, hemos visto, Señor, cómo tu presencia está en medio nuestro, ayudándonos, levantándonos, fortaleciéndonos. Yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y también por mi vida, por mi familia, Señor, que tú obres por tu palabra, trayendo a cada uno de nosotros sanidad en todo el sentido de la palabra, Señor. Que podamos sentir esa libertad de escuchar tu voz y que podamos sentir ese anhelo de lo que hoy nos hables, llevarlo a la práctica. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús dejamos esta palabra en tus manos. Amén. Amén. Muy bien. El mensaje a Pérgamo. Y comienza diciendo el versículo 12 así: escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos. Pérgamo, una de las 7 iglesias ubicada en una de esas 7 ciudades, en Pérgamo, que queda cerca allí en lo que es Turquía, la Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pero ¿qué caracterizaba a Pérgamo? Hablemos de esa ciudad como tal. Pérgamo tenía la biblioteca era la segunda biblioteca más famosa de ese entonces. La biblioteca más importante que había en el mundo era la biblioteca de Alejandría. Y allí en Pérgamo
contaban con alrededor de 200.000 volúmenes, especialmente recogidos de todo lo que fue la civilización griega. Recordemos que estaba el imperio griego, que fue derrotado por el imperio romano, pero a pesar de que el poderío, el poder, la autoridad del emperador primó allí, también lo que era la cultura, la civilización griega permanecía en ese tiempo. Y 200.000 volúmenes creo que era una biblioteca bastante importante y por eso era considerada la segunda biblioteca más importante. Marco Antonio, el emperador romano, le donó a Cleopatra. Ustedes habrán escuchado, ¿no?, de Cleopatra allí en Egipto. Le donó esos 200.000 volúmenes que terminaron engrosando la biblioteca de Alejandría. También encontramos que Pérgamo era una ciudad bastante influenciada por el humanismo, el conocimiento humano, pero también habían temas de exceso de autoridad, materialismo y una tendencia a la inmoralidad sexual allí en Pérgamo. Era un sitio en donde se caracterizaba porque se celebraban 4 cultos paganos. Uno era al Zeus, dios griego, ¿sí?, la máxima deidad que tenían los griegos, Atenea, Dionisio y Esculapio. Esos 4 tenían sus tronos, tenían sus altares. Era un lugar especial que había sido destinado para ellos y de hecho el que tenía que ver con Zeus, que era como el dios de los griegos, era el altar mayor construido más o menos, hagamos de cuenta, 300 metros por encima, lo cual hacía, por encima de la planicie, lo cual hacía que fuera muy vistoso. Algunos consideran que cuando se habla del trono de Satanás, se está haciendo de referencia a ese trono que había sido levantado a Zeus, al cual las personas iban allá a adorarle. De hecho, este era también, Pérgamo era el centro de adoración del emperador romano. Tanto él adorando allí en todo lo que eran sus dioses, como también él siendo el centro de adoración. También algunos consideran que probablemente cuando se habla del trono de Satanás se está haciendo referencia al lugar donde era adorado también el emperador romano. Era una ciudad importante desde el punto de vista administrativo para Roma. Era una ciudad muy importante. De hecho, también tenía una autonomía muy significativa. Allí el gobernador, que era el procónsul de Pérgamo, tenía la autoridad para ordenar ejecutar personas en nombre del emperador. Eso no ocurría en todas las ciudades de allí de Asia Menor, pero Pérgamo tenía esa preeminencia. Hagamos de cuenta que de pronto, por ejemplo, en Estados Unidos está la pena de muerte, pero no en todos los estados y no en todas las ciudades hay la ejecución. Hay unas especiales. Aquí también, en Pérgamo, era el sitio que de Asia Menor estaba, el procónsul tenía la autoridad, el gobernador allí tenía la autoridad de ordenar ejecutar a cualquiera persona que fuera sentenciada a muerte. También se considera que cuando el Señor habla del trono de Satanás, es aquel que está tomando el lugar de Dios para quitar la vida o para mantenerla y que hace referencia a esa atribución que se le daba al emperador. Aspectos que más adelante vamos a encontrar en esta carta. Continúa diciendo aquí, cuando ha dicho, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y el Señor se presenta. El que tiene la espada de 2 filos, dice esto. Así se presenta él, el que tiene la espada de 2 filos. Hemos venido aprendiendo que cuando el Señor introduce cada carta, se presenta con un carácter que por lo general ha sido referido en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y aquí se está presentando como el de espada de 2 filos y que tiene relación con la condición en que se encuentra aquella iglesia a la cual está dirigida esa carta. Había una iglesia en Pérgamo, en ese contexto que les comenté, y el Señor le está diciendo el que tiene la espada de 2 filos. Nos vamos a encontrar más adelante en el versículo 16 la relevancia de lo que él ha dicho de la espada de 2 filos. Porque el tener la espada era el instrumento de juicio. De hecho, para los romanos, y lo dice un autor llamado Ramsey, él dice lo siguiente: la espada era el símbolo del orden más elevado de la autoridad oficial con que estaba investido el procónsul de Asia. Esa le otorgaba, es lo que se conoce como el derecho de la espada. O sea, el que llevaba la espada, ¿qué derecho tenía? Cuando el procónsul, cuando quien era nombrado procónsul le entregaban la espada, miren lo que significaba. Equivalía más o menos a lo que hoy nosotros llamamos el poder de la vida y la muerte. O sea, el tener eso, procónsul, tienes toda la autoridad. Vive o muere. Y él decidía.
tomaba esa decisión. Entonces, noten cómo el Señor aquí está diciendo el que tiene la espada de dos filos. O sea, Él está de antemano y nos anticipamos a ese versículo 16 diciendo, el procónsul puede tener su espada, pero yo tengo la espada de dos filos. Yo soy el Señor, yo soy el Rey. Y de hecho, cuando Él va mostrándose allí, se está mostrando como el que toma la última decisión. Ahora, el versículo 13, ¿qué nos dice? Aquí hemos visto lo que tiene que ver con Pérgamo, su contexto, hemos visto lo que tiene que ver con cómo se presenta el Señor Jesucristo, pero ahora vamos a ver qué es lo que Él exalta de esta iglesia. ¿Qué es lo que Él exalta? Su exaltación. Esa la encontramos en el versículo 13 que dice así, yo conozco tus obras. ¿Recuerdan que esos eran los lenguajes comunes que encontramos en todas las cartas? Yo conozco tus obras. Pero había un par a las cuales no. Pero aquí dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué nos dice esto? ¿A qué hace referencia el Señor allí que yo conozco tus obras? Y dice, ¿y dónde moras? Dice, yo conozco tus obras. O sea, Él está pendiente de... Repetimos esto. Recordemos que Él está en el centro de los candeleros. Y Él está velando porque cada uno de los candeleros, porque cada una de las iglesias, que eso es lo que representan los 7 candeleros, brille de la luz conforme a lo que Él espera de cada una de las iglesias, como lo que espera hoy también en la iglesia, como lo que espera de usted y de mí, que somos iglesia en el Señor. Y Él dice, yo conozco tus obras. Para Él nada de eso es escondido. ¿Y dónde moras? O sea, ¿dónde estás en este momento ubicado? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? Bueno, ¿qué significa trono? Recordemos un poco. Cuando se habla de trono, seguramente se nos viene a la mente el lugar en donde se encuentra un rey, una reina, como el caso, por ejemplo, de la reina Isabel. ¿Sí? Allí, cuando ellos se sientan allí, se centran también en el derecho que le da de decidir, de legislar, de gobernar. Lo mismo que, por ejemplo, el trono de un juez. Allí, cuando el juez está legislando también, cuando él está tomando decisiones, él está sentado en un trono. Entonces, trono es el lugar donde ejercen autoridad los reyes, gobernantes, jueces, incluso generales. Es allí, cuando el Señor dice, donde está el trono, es el lugar donde se sienta el gobernador para tomar decisiones. A eso está refiriéndose allí. Y cuando dice Satanás, dice el trono de Satanás, está representando todo lo contrario a Dios. Todo lo que es en contra de los preceptos de Dios. O sea, alguien que está gobernando, mas no está gobernando acorde con el pensamiento de Dios, sino acorde con el pensamiento de Satanás, que es totalmente contrario al de Dios, quien ha venido a hurtar, matar y destruir, dijo el Señor Jesucristo. Ese representa entonces es la autoridad oficial que está apartada de los preceptos del Señor. Cuando dice entonces trono de Satanás, aquí les decía, puede estar haciendo referencia al altar en el cual adoraban a Zeus y a los otros ídolos, o puede estar haciendo referencia al lugar de adoración del emperador, allí donde era adorado el emperador, que de hecho quien no adorara al emperador romano, cuando se pedía que se dijera César es el Señor y se negaran a ello, ellos, los cristianos, corrían riesgos, era el centro de adoración y quien no participara de esos cultos era considerado traidor al Imperio Romano. Traidor al Imperio Romano. Continúa allí en ese versículo 13 diciendo, pero retienes mi nombre. O sea, está exaltando que está en un contexto muy complejo, en donde está sufriendo presión y opresión para que niegue a Jesús, para que niegue el Evangelio, para que niegue al Señor, para que niegue la palabra de Dios. Está sentado, esta iglesia está en medio de un lugar en donde incluso es el sitio central donde pueden perder la vida por la autonomía que tiene el gobernador. Pero allí también está diciendo, pero yo reconozco eso. Y también reconozco que retienes mi nombre y que no has negado mi fe. A pesar de estar en esa condición, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Sí, a los cristianos les exigían que dijeran César es el Señor. Pero ¿cómo respondían el Señor? ¿Cómo respondían los cristianos? Ellos respondían diciendo Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y esto nos lleva a recordar lo que dice la Escritura en primera de Corintios capítulo 2, allá en el verso 3, que dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo,
reconocen que Jesús es el Señor. Tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo, las que estaban allí. Y sí que hoy se necesita eso, mis hermanos, cuando somos conminados muchas veces en contextos donde nos encontramos a negar que Jesús es el Señor, a negar con nuestros labios o a negar con nuestros hechos, a poner en tela de juicio la deidad, a poner en tela de juicio al Señor. Y aquí Él dice, solo quienes son llenos del Espíritu Santo reconocen que Jesús, y son guiados por el Espíritu Santo, reconocen que Jesús es el Señor. Por eso dice allí el apóstol Pablo cuando se dirige a la iglesia en Corinto diciéndoles esto, dice, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Ellos no podían negar. ¿Cómo voy a decir que César es el Señor cuando en mi vida quien es el Señor es Jesús? Y aún a costa de su propia vida mantenían su fe. Por eso el Señor dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cuando habla de Antipas, la Escritura no nos habla muy detalladamente al respecto. Puede ser que haya sido una persona, sí da las características de él, dice, mi testigo fiel. O sea, una persona que se mantuvo fiel siendo testigo de Jesús, aún incluso anunciando la palabra del Evangelio, se mantuvo fiel y eso le costó la vida. Dice que fue muerto entre vosotros. O sea, fue muerto, él fue asesinado allá, le fue quitada de la vida en Pérgamo. Puede ser que haya sido un miembro de la misma iglesia, puede ser que haya sido un miembro de iglesia cristiana que haya estado en cualquiera de las otras ciudades, pero que no le podían quitar la vida allí y sí le fue quitada en Pérgamo cuando el procónsul seguramente profirió el edicto muerte para Antipas. Y el Señor dice, a pesar de eso, que a cualquiera podría decir, wow, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Miren lo que le pasó a Antipas por mantenerse fiel, por no negar a Jesús. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y el Señor dice, pero a pesar de eso, te mantuviste en esos días, te mantuviste fiel a pesar de eso. Y los versículos 14 y 15 sí nos muestran lo que podríamos llamar qué condena el Señor Jesucristo a esta iglesia. ¿Qué es lo que dice? Tienes todo esto muy bueno, pero ¿qué condeno hacia ti? Y miren lo que nos dice acá. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Uno, poner tropiezo. Y luego dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa era una forma de tropiezo. Y a cometer fornicación o como lo leímos todo, pecados sexuales. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Cuando dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, es interesante lo que él dice. Dice, unas pocas cosas. Y así puede suceder en nuestras vidas, y así puede suceder hoy en día en nuestras iglesias, que el Señor tiene algunas cosas, nos puede ver bien, pero dice, pero hay algo, hay unas poquitas cosas que quiero que sepas que tengo contra ti. En este caso, para esta iglesia, mire lo que Él está diciendo, que ustedes tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Imagínense, está hablando en un tiempo en el que estamos hablando ya después de Cristo. Estamos hablando del año 96, entre el 95, 98 después de Cristo, cuando el Señor le está hablando allí a Juan y les dice, dígales que están reteniendo la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam hace referencia a lo que ocurrió muchos siglos atrás. Nos remontamos en el tiempo, volvamos la historia atrás, al tiempo en el que el pueblo de Dios había salido de Egipto, que había estado en esclavitud, iba camino a la tierra prometida, estaba a puertas de Jericó. Y allí, guiado por Moisés, este pueblo tenía que enfrentar a varios enemigos. Había salido victorioso. La comunidad del pueblo de Israel había crecido en el mismo desierto. Se habían fortalecido, ¿sí? Y tanto el rey de Moab como el rey de Madián sintieron temor. Dijeron, wow, ahora tenemos miedo. Y muchos líderes de estas dos naciones dijeron, tenemos miedo de los moabitas y de los madianitas. Nos preocupa porque mire, les ha ido muy bien, ya han derrotado a todos por donde ellos han pasado y van a tener que pasar por acá. ¿Qué vamos a hacer? Ellos se unieron y enviaron a unos emisarios a un profeta de Dios. Ojo eso, era un profeta de Dios, al profeta Balaam, ¿sí? Y le dijeron, bueno, con dinero, necesitamos que por favor maldigas a ese pueblo.
Bueno, la historia es un poco larga, le invito a que la lea en Números capítulo 22 al 24, pero ¿a qué sucedió allí después de todo esto? ¿A qué hace referencia la escritura? Usted puede, si está tomando nota, Números 22 al 24 y también Números 31, el versículo 16 hace referencia a la exhortación de Moisés en cuanto a lo que fue el pecado de ellos. Y vamos a mirar un poco qué era lo que enseñaba allí Balaam a Balac. El profeta Balaam a Balac. ¿Quién era Balac? El rey moabita, el rey de los moabitas. ¿Y qué le enseñaba allí? Dice la escritura en Números 25, 1, 2, lo siguiente. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Dos cosas encontramos allí. ¿Y saben qué ocurrió? Es algo muy triste, muy lamentable, que Balaam, después de que le pedían que maldijera, varias veces, ustedes van a encontrar en Números 22 al 24, que varias veces lo que hizo Balaam fue bendecir al pueblo, porque Dios impedía que se profiriera maldición sobre el pueblo de Israel, como hoy el Señor hoy impide que sobre su vida haya maldiciones, que otros vengan a traerle maldición. Él impide eso. Y él estaba allí, no podía proferir maldición. Seguramente ustedes recordarán la historia de Balaam cuando neciamente salió montado en su asna. Y esta, en un momento dado, le empujó como contra una pared y le hizo daño a Balaam en su pierna. Y él furioso bajó y empezó a golpear la asna y la asna comenzó a hablarle. Y este ni siquiera se dio cuenta que el animalito le estaba hablando. Le dijo, ¿usted por qué me golpea? Y se le apareció el ángel de Dios con la espada y le dijo a Balaam, si no es porque esta mula hace eso, si no es porque esta asna se te atraviesa así, ni siquiera prestarías atención. ¿No te das cuenta que lo que vas a hacer es contrario a mi voluntad? Y allí la historia nos narra cómo finalmente Balaam le termina diciendo al rey Balac, yo sé, no los puedo maldecir. Dios no me permite maldecir a su pueblo. Pero quiero decirle una cosa. Yo sí sé cómo pueden ellos caer. Hagan que se mezclen entre ustedes que no son del pueblo de Dios. Hagan que adopten sus costumbres de ir y comer lo adorado de los ídolos y verán que ellos van a terminar también adorando a los ídolos. Pero para que lleguen allá, primero deben conquistarlos sexualmente. Hagan que sus mujeres, las muchachas allá, las mujeres de allá, conquisten a los del pueblo de Israel y verán, ellos van a caer rendidos a sus pies y así los van a poder derrotar. Eso es lo que enseñó Balaam. Esa es la doctrina. Y esa doctrina, dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen desde ese entonces esa costumbre. Mezcla personas que se infiltran en la iglesia o personas de la iglesia que se mezclan con aquellos que no importa, vamos a adorar esto y aquello, ¿sí? Vamos a tener ídolos de todas maneras y vamos a ofrecerle esto a tal ídolo y a esto a tal otro ídolo y esto a tal otro ídolo. Incluso como ídolos no solo las figuras que se hacen de yeso, de madera, de bronce, lo que sea, sino también esos ídolos que constituyen el dinero, las riquezas, lo material, aún incluso las personas que podemos llegar a idolatrizar. Y el Señor dice allí, tengo contra ti que hay quienes retienen esa doctrina y además están en prácticas sexuales sin importarles nada, están entrando en fornicación y allí permanecen. Tengo contra ti eso. Y esta es parte de lo que el Señor le condena a esta iglesia y luego le dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que practicaban las mismas cosas, doctrina a la cual yo aborrezco. Recordemos que cuando vimos la carta a los Efesios, a Éfeso, ¿sí? Esa que fue la primera que estuvimos mirando, allí se hablaba, era lo contrario. El Señor decía, pero tú has estado en contra de los nicolaitas. Eso se lo exaltaba el Señor. En este caso, a Pérgamo le está diciendo, tú retienes la doctrina, o sea, la enseñanza de los nicolaitas. Y allí en esa oportunidad vimos que Nico significa gobernar, conquistar, y Laos significa gente. O sea, la doctrina que trata de atraer a la gente, de conquistarla, a ver cómo la conquisto para que venga tras de mí, para que me siga, para que yo sea su líder. Y allí podemos encontrar que no hay
no es muy específico el tema, pero lo que se ha investigado es que un orden sacerdotal pudo haber tomado relevancia allí, pero no un orden sacerdotal que incluso se adjudica también a Nicolás de Antioquía, quien era un apóstata, una persona que después de haber conocido la palabra, que después de haber conocido la verdad, comienza a enseñar cosas totalmente contrarias a lo que es la doctrina cristiana, y él además lo que enseñaba, que es lo que cubre hoy lo que es el gnosticismo, era, no importa, el espíritu es una cosa y el cuerpo es otra. Si usted necesita ensayar, vivir esto para poder salir adelante y conocer lo que es el pecado, no hay problema, que el espíritu igual queda libre. Era algo que el Señor decía, estás reteniendo también. O sea, era una práctica similar a la doctrina de Balaam, que le enseñó al rey Balac y que estaba infiltrada y que estaba afectando allí a la iglesia. Y en el versículo 16, entonces viene la exhortación que el Señor da a raíz de esta condenación. Dice, por tanto, mire lo que dice, por tanto, o sea, está dando la salida. Y siempre, 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 tanto a usted como a mí, el Señor, en medio de las cosas que estemos viviendo, y si estamos teniendo prácticas apartadas de su palabra, Él siempre nos va a tener esta palabra allí, hasta que llegará un momento en donde no habrá más oportunidad. Y Él dice, por tanto, haz esto. Arrepiéntate, dice ahí. Arrepiéntete. Pues si no, entonces aquí viene una exhortación. Dice, si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse es diferente. Arrepentimiento es diferente a remordimiento. Remordimiento implica que yo he hecho algo que sé que está mal. Mi corazón allá, mi conciencia, que todos la tenemos, así no usted no sea cristiano, así usted no crea en Dios, usted tiene algo que le dio Dios precisamente, y es la capacidad de discernir si algo está bien o está mal. Y allí la conciencia me dice, wow, esto está mal. Pero, ¿saben? A pesar de eso, el Señor dice, da la salida. Ese es un remordimiento, pero el arrepentimiento no es solo quedarse en eso. En que, sin arrepentimiento es dar un giro, volviendo nuestra mirada al Señor. Eso implica el arrepentimiento. Arrepéntete de todas esas mezclas que tienes entre lo que es lo cristiano y lo que es no cristiano. De hecho, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice lo siguiente. Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas es andar en un mundo de pecado, en donde toleramos y aceptamos y vivimos y convivimos y aceptamos los que las practican como tal. Y no practicamos la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no se puede decir que yo ando en el cristianismo cuando estoy practicando algo diferente. Pero nos da una salida el Señor en el versículo 9 que dice así. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted y yo, como la iglesia de Pérgamo, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de pedir perdón y de ser limpios nuevamente de nuestros pecados. Y ellos tenían que arrepentirse de esas prácticas que tenían de idolatría en medio de la iglesia y además de fornicación, de prácticas sexuales que no estaban dentro del orden matrimonial. Allí este es el arrepentimiento que el Señor les está diciendo de esas cosas que tenía contra ellos. Y luego dice así, pues si no, ¿qué va a pasar si no hay arrepentimiento? ¿Qué va a pasar si no abandonamos eso? Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, cuando dice pelearé contra ellos, ¿a quién se refiere? Se está refiriendo a esos que dijo así, los que retienen la doctrina de Balaam que le enseñó a Balac, ¿sí? Que le puso tropiezo al pueblo de Israel y que le pone hoy tropiezo a la iglesia. Yo voy a pelear contra aquellos que estén en esa doctrina, en esas enseñanzas, que estén infiltrando la iglesia, que estén permeando la iglesia, que estén en una doble vida. El Señor va a pelear contra ellos, dice así, si no se arrepienten, si no nos arrepentimos, dice el Señor. Es contra ellos contra ellos que el Señor está profiriendo esto y dice, con la espada de mi boca. Aquí es donde hila lo que les decía al comienzo, en el primer versículo que vimos, en el versículo 12, donde Él se presentó. El que tiene la espada, ¿sí?, de dos filos, dice esto. Dice, ese que se presentó así, ahora dice, con la espada de mi boca. ¿Y recuerdan lo que significa la espada? Ellos sabían muy bien lo que significaba la espada en Pérgamo, porque el procónsul con la espada
determinaba quién vivía y quién moría. Él gobernaba, tenía toda esa atribución. Él profería el juicio. Y el Señor está diciendo, yo tengo la espada de mi boca y la voy a enfilar contra ellos. Voy a proferir juicio contra ellos. Él está diciendo que por sobre el poder del imperio romano, por sobre el poder del procónsul, hay uno más alto, más grande. El único que está allá, por encima de todo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, quien tiene la última palabra. Y allí Ramsey, quien les mencionaba también, y recordemos lo que les decía en ese versículo 12, que la espada es el símbolo más elevado de autoridad. Eso se lo estaba recordando al Señor allí a la iglesia en Pérgamo. Y el versículo 17 cierra con una promesa. Él dice lo siguiente. Es una promesa muy hermosa, combinada. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y vuelve y nos dice, ¿no? El que tiene, lo que le ha dicho a todas las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Decíamos el domingo pasado, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, hace referencia a que si usted ha escuchado, pero no solo escuche, haga conforme a lo que está escrito. Eso es lo que da referencia, el que tiene oído, oiga. Si oyó, lleve a la práctica. Entonces, y aquí, ¿qué es lo que dice? Al que venciere. Eso habla de algunos que de pronto en el caminar cristiano de pronto no llegan a tener esa victoria sobre estas cosas. Que el Señor le está diciendo específicamente aquí a esta iglesia. Al que llegue a vencer sobre esto. Le dice, al que venciere, daré de comer el maná escondido. Recordemos, cuando el Señor hace referencia al maná, nuevamente hace referencia al Antiguo Testamento. De ahí también la importancia, mis hermanos, que tengamos claro que cuando el Señor habla en su palabra, Él está convalidando todo el Antiguo Testamento y le da vida ahora acá. Y el Antiguo Testamento va mostrando cómo desde allá, desde Génesis, Dios venía hablando de la venida de Jesús, el Salvador del mundo, aquel que vino, murió por sus pecados y los míos, resucitó, y aquí se está revelando a esa iglesia fundada por sus discípulos, luego de que Él ascendió al Padre, y le está diciendo, como que en el camino te me estás desviando y tengo esto. Y el Señor allí dice, al que venciere, dice, le daré a comer del maná escondido. Recordemos que en el desierto, la palabra nos enseña que el pueblo de Dios fue alimentado con maná que venía del cielo, el alimento que venía del Señor. Y ese maná ya estaba representando el alimento espiritual, no solo el físico, sino el espiritual para el hombre. El maná estaba representando a Cristo. Y allí ellos pudieron tener alimento en sus vidas físicas y en la vida espiritual. El Señor está diciendo, le daré del maná escondido. ¿Y ese por qué dice escondido? Porque ese no es para todo el mundo. Ese está escondido, no puede ser de acceso para aquellos que no están con Él, para aquellos que no perseveran en Él. Entonces, la presencia de Él, la intimidad con Él, se logra permaneciendo en Él, se logra viviendo su enseñanza, se logra viviendo su palabra, se logra caminando con Él. Pero si yo estoy caminando lejos de Él, si me estoy desviando, yo mismo estoy perdiéndome de ese maná, de ese alimento espiritual. Y recordemos que el mismo Señor le dijo a Satanás cuando lo tentó en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. El Señor ha prometido que ese alimento espiritual no llegará a aquellos que lleguen a tener ese arrepentimiento genuino y a tener victoria sobre esas circunstancias. En particular para la iglesia de Pérgamo, la doctrina de Balaam, de comer los sacrificados los ídolos, practicar la idolatría y de todos los pecados sexuales. Y las nicolaitas, que consideraban que podemos pecar tranquilamente, que ya somos salvos, hagámosle, que eso nada va a pasar. Y termina diciendo el Señor, también allí dice, que al que venciera, ¿qué más le dará? Una piedrecita blanca. Piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca, dice él, escrito un nombre nuevo. Y allí dice, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando hace referencia a esta piedrecita blanca, dice, al que venciera le daré una piedrecita blanca. Esa piedra
era en las competencias, en los eventos deportivos antiguos, la piedra era como decir hoy cuando se le entrega la medalla de oro, de plata, de bronce a un deportista que ha triunfado y allí se coloca en esa tarima, ¿sí? Y la más alta es para el que ocupa el primer lugar y que recibes una medalla. Bueno, en ese tiempo, en los eventos deportivos, el que ganaba era uno y él recibía una piedra blanca con su nombre grabado allí. El Señor está haciendo referencia a lo que eran esas competencias que se daban en ese entonces y que era un lenguaje común, un lenguaje conocido para quienes estaban recibiendo esta palabra allí en Pérgamo. Y hoy para nosotros significa eso. Hoy es como si nos dijera, te daré la medalla de oro con tu nombre escrito allí. Te daré la copa por la cual estás luchando en esta vida, como si fuera una selección. Y de hecho, el blanco, cuando dice una piedrecita blanca, está significando santo, puro, apartado para Él. Eso significa, no es cualquier cosa, sino el Señor está diciendo yo, y es Él mismo el que va a dar, es Él mismo el que vamos a tener el privilegio de que Él mismo es el que va a dar ese reconocimiento. Y dice allí que quienes recibían escrito su nombre allí, dice, los que recibían esa piedra normalmente, por ejemplo, si una persona que participaba en una competencia deportiva de estas, era una persona que en ese entonces era esclavo de alguien, ¿sí? Y le habían dado el permiso para participar en la competencia, si ganaba, el hecho de ganar automáticamente por portar la piedrecita blanca, por portar la piedrecita con su nombre, este deportista quedaba libre de su amo y obtenía la libertad. Todo esto significa el Señor en esto. Dice, te estoy garantizando, tú mismo estás luchando por tu libertad, tú mismo estás luchando por vivir la verdad y vas a tener la recompensa. Los que tenían esa piedra, esos deportistas, tenían acceso al palacio del rey para compartir con él. Como hoy en día, por ejemplo, una selección que gana una competencia deportiva normalmente es recibida por el presidente de la República. Un equipo de ciclismo o un ciclista o un deportista o un tenista, quien sea que llegue a tener un triunfo y ocupa un primer lugar, normalmente lo reciben en el palacio, en el caso en Colombia, en el Palacio de Nariño, en la Casa Blanca, en la Casa Rosada en Argentina, bueno, donde sea, le reciben. Porque tiene como esa prelación y el Señor aquí está diciendo, tendrás acceso a ese momento especial de intimidad con mi Padre. Cuando habla del nuevo nombre, es el nombre del ganador. Pero una iglesia que se ha comprometido y se mezcla con prácticas contrarias a la palabra de Dios y además de esto no se arrepiente, no va a tener todo ese privilegio y digamos que opera como iglesia, pero lamentablemente puede llegar a tener el engaño de que puede ser ostentosa. Esto puede suceder o para una iglesia grande que tiene, por ejemplo, templos grandes, hermosos, gran cantidad de personas y llegar a pensar, wow, Dios está conforme con nosotros, las cosas aquí están marchando muy bien, Dios está de acuerdo con nosotros. No, quizá puede ocurrir lo que ocurría con la iglesia de Pérgamo, que era ostentosa por fuera, pero por dentro estaba podrida. No quiero decir que todas las iglesias que sean así tengan esas características, pero puede ser como una iglesia pequeña, en donde igual también nosotros podamos estar confiados en que, no, esto aquí somos los más sanos, no, el Señor aquí está hablando en sí a cada uno también de nosotros, si tenemos un compromiso con Él o tenemos un compromiso dual con Él y con el mundo, y hay mezclas allí sobre las cuales debamos arrepentirnos. Por eso nosotros debemos tener claro hoy, mis hermanos, lo que el Señor está hablando a esta iglesia. Hemos visto 3 iglesias en este estudio. El mensaje que le dio el Señor a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que, recordemos, era una iglesia con tradición, pero que había perdido su primer amor para con el Señor. La de Esmirna, una iglesia con pocos recursos, pobre, pero rica en espíritu. Y la de Pérgamo, una iglesia ostentosa por fuera, pero podrida por dentro. Y hoy el Señor nos está invitando, mis hermanos, a que volvamos a revisar nuestras vidas y quizá tengamos que tomar decisiones radicales en algunas cosas en las cuales hemos negociado nuestros principios y hemos permitido que aún las leyes, las costumbres, las presiones hayan menguado la palabra y hayamos negociado cosas y estemos practicando cosas incluso que por siglos han sido reprochadas por el Señor. La idolatría, la inmoralidad, el pecado libre porque somos salvos a discreción. El Señor hoy, en su amor,
como la iglesia de Pérgamo, nos está diciendo: arrepiéntete. Al vencer, vas a tener ese reconocimiento de parte mía, porque sé que estás metido en la actualidad en un mundo de muchas presiones que tienden a que no solo adoren a mi hijo, sino que hayan otros a quienes adoren. Presiones a que se acepten todo lo que la legislación, los gobernadores están imponiendo, so pena de que pierdas un trabajo, pierdas un estudio, pierdas una universidad, aún incluso que puedas perder hasta la vida. Hay lugares en donde eso ocurre. Ayer enviaba un mensaje de un pastor en la China, de un pastor chino, que alcanzó a dar su última predicación a 1000 personas antes de ser ejecutado por estar llevando el mensaje a la China, a Corea del Norte, llevando la palabra del Señor y haciendo una obra especial para las personas que iban arrepintiéndose y buscando al Señor. Personas, hoy en día, lo que sufrió Pérgamo también se está sufriendo, y quizá usted esté pasando por eso y sea el momento en que podamos decirle al Señor, creo yo, 2 cosas. Una, pedirle perdón y examinarnos y dar lugar también a que en estos días nos examinemos un poco más y pedirle perdón al Señor por esto. Y la otra, asumir ya una posición: Señor, te pido perdón, pero voy a mantenerme ahora firme en tus principios para seguir adelante. ¿Qué les parece si oramos juntos? Y luego vamos a pasar a celebrar la cena del Señor. Ese momento cumbre que estamos celebrando hasta el día en que Él vuelva, dice la Escritura. ¿Por qué? De todas maneras hay que tener en cuenta, el tiempo está cerca. Vamos a orar juntos. Niños, les invito a que ahí junto con sus papitos, su mamita, se tomen de la mano. Quizá allí en el colegio están siendo sometidos a presión. Quizás hay personas que de pronto estén desdiciendo de ti porque eres cristiano, pero también hay quienes están viendo y dicen: wow, este niño, mira, a pesar de que no le burlamos, mire cómo se mantiene firme, porque han visto que te mantienes fiel al Señor. Y hoy el Señor te está diciendo: ánimo, que yo estoy contigo, yo estoy allá y yo me estoy dando cuenta de todo y te fortalezco en esto. Y padres, sigamos orando juntos por esto. Vamos a orar por esto y vamos a orar también por las diferentes necesidades que puedan tener cada uno de ustedes, que de antemano vamos a colocar delante del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por esa palabra a esta iglesia ubicada allí en Pérgamo, por el ejemplo de esta iglesia en lo positivo que aprendemos hoy de mantenerse fiel a pesar de todas las amenazas, a pesar incluso de que algunos perdieran la vida, pero allí tú estabas con ellos, Señor, y les resaltaste eso. Pero hoy tenemos que reconocer, Señor, que como la iglesia de Pérgamo, hemos permitido cosas que no están bien en nuestras vidas, en nuestras iglesias, Señor, en nuestros hogares. Prácticas de inmoralidad, Señor, fornicación, adulterio, bendito Dios, inmoralidad manifestada tal vez en la pornografía, en tocar temas que no son correctos, Señor, y hoy te pedimos perdón por eso. Prácticas idólatras, Señor, en donde nuestros corazones han estado contigo, pero a la vez estamos adorando ídolos, consagrándonos a ellos, venerándoles a ellos, Señor. Perdónanos por esas mezclas, Señor. Perdónanos. Tú quieres una iglesia que no sea tibia. Tú quieres una iglesia que sea firme en ti. Y hoy te pedimos perdón por eso, Señor. Aquellos que seguramente al tener la certeza de que ya tenemos la vida eterna, podríamos llegar a considerar que como tal podemos hacer y deshacer de nuestras vidas, Señor, y hemos dejado que eso ocurra en tu iglesia, en nuestros hogares, en nosotros, Señor. Perdónanos, te lo pedimos de todo corazón, Señor. Y hoy, Padre, asumimos esa confianza que tú nos das de que podemos vencer, triunfar sobre esto, y que allí también, Señor, tienes un reconocimiento, porque para ti nada de lo que nosotros somos y hacemos te es ajeno. Queremos ser vencedores, ¿sabes, Señor? Queremos poder tener aquí en la tierra, Señor, y allá en tu presencia, queremos tener esa posibilidad de poder tener intimidad contigo. ¿Cómo vamos a poder tener intimidad contigo y ser revelada tu palabra, Señor, si nuestro corazón está en idolatría, si nuestro corazón está en inmoralidad, si nuestro corazón está en el pecado, si nuestro corazón está, Padre, complaciéndose de lo que otros incluso hacen que no va con tu palabra? Tú lo has dicho, Señor, no hay esa intimidad. Pero sí la hay para aquellos, Señor, que pueden entrar a la presencia del Rey, a que tú les reveles más y te manifiestes más, des más de ti, para aquellos que salgan vencedores, para quienes hoy asumimos ese reto de luchar y de salir vencedores.
Hoy te quiero también pedir, Padre, por la necesidad de cada hogar, cada uno de mis hermanos allí en sus casas, cada uno de nuestros amigos. Dios, bendíceles en su necesidad, bendito Padre. Tú conoces, Señor, este tiempo de escasez económica, de lucha por el trabajo, de enfermedad, Señor, de riesgos, de pérdidas de empresas también para los empresarios, para los empleadores. Estos momentos difíciles para los educadores, Señor, para los estudiantes. Hoy te pido, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros y que sintamos tu presencia, que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tú nos tomes protegidos como la niña de tus ojos, Señor. Hoy te pedimos nuevamente por las personas que están poniendo su vida allí, Señor, en sacrificio incluso por otros, médicos, el equipo asistencial en los diferentes centros médicos, Señor, en las ambulancias, los que están transportando mercados, los supermercados, toda persona, Señor, que está habilitada para trabajar, la colocamos en tus manos y pedimos que los guardes a ellos y guardes a sus familias. Aquellos que aún tenemos que necesariamente por la legislación guardar cuarentena, Señor, te rogamos también que nos des esa paciencia y el carácter para poder convivir unos a otros y que tomamos este tiempo de cuarentena como un retiro espiritual, familiar, como una oportunidad en donde tú estás enseñándonos por tu palabra a que, como dice tu escritura, el hierro con el hierro se aguza, pero el carácter del hombre con el de su prójimo. Que podamos seguir creciendo en carácter, creciendo en nuestro ser y creciendo en nuestro hacer delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a compartir la cena. Prepárense. O ya estamos preparados, creo yo. Y era el pan y esa copa del jugo de uva o tal vez de manzana, lo que espero. Vamos simbólicamente allí, preferiblemente de uva. Y vamos a compartir la cena. Dios me les bendiga, les amo nuevamente, niños, ayudando a sus papis. Dios me les bendiga. Buenos días, hermanos. Qué alegría podernos encontrar a través de estos medios. Y en este instante tan especial nos queremos acercar al Señor para tomar su cena de una manera digna, como lo habla su palabra allí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, donde Él nos insta a que nos examinemos, a que nos probemos si efectivamente podemos tomarla como el Señor lo quiere y lo demanda. Por eso en esta hora le pido a usted, allí del otro lado donde se encuentre, que cierre sus ojos, tenga esta reverencia y eleve una oración al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por este precioso tiempo que hemos tenido, Señor mío. En esta hora, Señor mío, te rogamos que examines nuestras vidas. Te pedimos perdón porque como dice tu palabra, ni siquiera hay uno justo en esta tierra, Señor mío, y hemos pecado y te hemos fallado. Señor, permite que a través de tomar esta cena, Señor mío, sea algo digno, algo agradable delante de tu presencia, Señor mío. Y a aquellos que estemos enfermos, que tengamos algún inconveniente, veamos tu obrar, Señor mío, a través de esta cena, Señor. Te damos gracias, Señor mío, y estamos muy, muy agradecidos, Señor mío, por esa obra que tú hiciste allí en la cruz. La palabra del Señor nos habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, desde el versículo 14. Unos versos muy, muy especiales que dicen: cuando era la hora, se sentó a la mesa con sus apóstoles. Estamos hablando de que se sentó Jesús con sus apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. La importancia de que el Señor ha tenido este tiempo preparado y ha anhelado que nosotros estemos juntos, unánimes en esta acción. Y dice la palabra de Dios también que tomó el pan, allí en el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, que esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, y que no la beberé más, sino hasta que venga el reino de Dios y estemos todos juntos. Y luego tomó el pan y dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias por estos dos elementos. Y la palabra del Señor dice que Él tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Por favor, hija, ¿puedes orar por el pan? Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por
este pan por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Lo aceptamos, Padre, con toda humildad, sabiendo que es algo que nunca vamos a poder pagarte, Señor. Amén. Padre, también te damos gracias por esta copa, que es un símbolo de la sangre que tú derramaste en la cruz. Y en esta cruz no solo derramaste tu sangre para la redención de nuestros pecados, para perdonarnos, sino también para llevar nuestras heridas, nuestras enfermedades. Señor, en esta hora te damos gracias porque esto es un privilegio, Señor mío, y tu palabra dice que has anhelado que tomemos esta copa y este pan contigo, Señor mío, y anhelaremos aún más el tiempo en que podamos hacerlo allí en las bodas del Cordero, Señor. Te damos gracias por esta copa. Amén. ¿Tu pan? Y la Escritura nos habla de que nos dio el pan y nos dijo: comed esto en memoria de mí. También el Señor bendijo la copa y dijo que esta era su sangre, que la tomáramos en memoria de Él, que esto representaba su sangre derramada. Tomemos de la copa, hermanos, símbolo de la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz. Padre, muchas gracias por esta cena, Señor mío, porque a ti te ha placido que nosotros la tomemos, aún en la distancia, Señor mío, donde no podemos estar junto con nuestros hermanos, pero en espíritu y en corazón estamos unidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego una visitación muy especial a cada uno de mis hermanos y a toda tu iglesia, Señor mío. Fortalécenos en estos tiempos, a nuestros pastores, a nuestros líderes, Señor mío, y a aquellos que han de conocerte pronto, Señor mío, que sea una gran fiesta y una enorme preparación, Señor mío. En el nombre de Jesús. Amén.